Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy es 8 de marzo y como bien sabréis, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Ya sé que toda la historiografía oficial, todo el relato del sistema defiende que hoy es el Día Internacional de las Mujeres, pero nosotros somos comunistas. Siendo comunistas, siempre hacemos hincapié en la cuestión de clase. Y por eso mismo nosotros defendemos que hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Así se celebró la Unión Soviética, así se celebró en las repúblicas populares del bloque del Este y así debemos celebrarlo los comunistas, los marxistas, leninistas y en general todas las mujeres proletarias del mundo. ¿Vale? Y lógicamente hoy es un día sumamente importante y a la vez que importante, es un día que se tergiversa enormemente, ya que, como bien he dicho, el sistema ha acaparado, cuando hablo de sistema me refiero a estas democracias burguesas, parlamentaristas, que se mueven dentro del eje derecha-izquierda, se han adueñado de este día y nos lo presentan como el Día de la Mujer, ¿no? Algo sumamente interclasista, algo demasiado abstracto, incluso ambiguo, diría yo, ¿no? El Día de la Mujer, el Día de la Mujer, ¿no? No, hay que entender cuáles son los orígenes de este día, quiénes trabajaron para que este día se convierta en el Día de la Mujer Trabajadora y qué personajes dentro del movimiento comunista, qué mujeres, qué cuadros femeninos trabajaron para mejorar los derechos y las condiciones de las mujeres trabajadoras, que son la mayoría de las mujeres. Bien, así que bueno, hoy queremos hablaros un poco de la importancia que tiene este día y a su vez para aprovechar un poco hacer un breve coloquio acerca de la cuestión de la mujer, porque nosotros defendemos la cuestión de la mujer, defendemos a la mujer trabajadora y a su vez queremos hacer, bueno, pues las críticas pertinentes siempre desde el respeto, desde intentamos ser objetivos y bueno, desde un punto de vista marxista-leninista bueno, al feminismo y algunos de los postulados que se defienden dentro del movimiento feminista clásico, ¿no? Luego, por ejemplo, hablaremos de los feminismos, esto es muy importante, ¿vale? Y también, como no, queremos criticar la actitud que tienen ciertos comunistas dentro del movimiento comunista internacional, porque es que hay de todo, ¿vale? Respecto a la cuestión de la mujer, ¿de acuerdo? Y cómo se ha aprovechado también el feminismo, ¿no? Para crear como una especie de parapeto, como un escudo, para no trabajar lo suficiente en la cuestión de la mujer, ¿no? Así que también haremos esa crítica porque empezaremos primero con los feminismos y demás, y lógicamente alguno dirá, guau, ya se van a enzarzar directamente con el feminismo. No, tranquilos, también vamos a hablar acerca de los comunistas que muestran indiferencia a solventar la cuestión de la mujer o a trabajar sobre la cuestión de la mujer. Así que, bueno, Julen, no sé si antes de ya entrar en todo el meollo quieres decir algo. Sí, bueno, pues decir que para nosotros, para Oyer y yo, desde que empezamos a hablar entre nosotros fue un tema crucial e importante porque era un tema que nos ha tocado bastante de cerca debido a que nos hemos juntado con muchas mujeres, tanto en la familia como amigas y tal, entonces siempre lo hemos tenido presente y que creemos que hoy en día mucha gente, como ha dicho ayer, minusvalora, ignora y tal desde el comunismo e incluso desde el feminismo nos tachan a los comunistas de machistas, patriarcales, etcétera. Entonces creemos que es importante dar una opinión, como bien ha dicho ayer, desde el respeto. Y bueno, antes de empezar, quería también agradeceros a todos los que nos soléis ver y tal, porque como habréis visto ya del todo, tanto ayer como yo, hemos podido conseguir una webcam, un micrófono para mejorar la calidad del audio y del vídeo. Y pues bueno, obviamente esto es gracias a las ayudas que nos habéis dado desde PayPal, la compra de documentos, las visualizaciones que nos dais, etcétera. Así que bueno, antes de empezar y para hacer un breve paréntesis, agradeceros, como ya hicimos en las últimas charlas, Oyer y yo. Y bueno, yo creo que empezamos ya directamente, ¿no? Con el tema.
Sí, así es. O sea, ya efectivamente, como bien ha dicho Julen, o sea, ya tenemos el equipo preparado, ya solo lo único que nos falta es manejar un poco cómo funcionan los directos. Ahí sí admitimos que estamos un poco perdidos todavía. Ahí no vamos a engañar a nadie, pero ya lo he dicho varias veces y lo prometo, de verdad, que vamos a indagar un poco de cómo funcionan, porque, bueno, hemos hecho bastante labor de investigación y de estudio respecto a cómo funciona todo esto, la edición y demás, y así que es nuestra tarea pendiente, ¿de acuerdo? Pero os prometemos de verdad que entraremos un poco con los directos y eso de aquí en unos meses y ya tenemos hablado con algunas personas para que nos aconsejen cómo funciona todo este tinglado, ¿vale? Así que bueno, sí, ahora sí, después de daros las gracias y presentar el tema que vamos a tratar hoy, vamos ya de lleno con el tema. Bien, a ver, como bien he dicho al principio, hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para la mayoría de los comunistas y marxistas-leninistas, y el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Para todo el sistema democrático burgués, para todos los partidos que se mueven en el eje derecha-izquierda, ¿de acuerdo? Nosotros somos comunistas. Yo siempre lo he dicho también, que el comunismo incluso tiene su propia derecha-izquierda. Me atrevería a decir que todos sus posicionamientos tienen incluso derecha-izquierda, el tercer posicionismo también tiene derecha-izquierda, ¿de acuerdo? Y el comunismo también, ¿vale? Y por eso mismo nosotros consideramos que, bueno, estamos fuera de ese eje democrático burgués, pero bueno, lo que quiero decir es que todos estos partidos parlamentaristas, electoralistas que existen actualmente, institucionalizados, como no, bueno, utilizan el tema del Día Internacional de la Mujer, algunos para sacar rédito político, ¿vale? En pro, ¿no? O sea, me refiero a que lo utilizan como unas consignas a favor, supuestamente, a favor de las mujeres y demás, y otros, pues, hacen en contra. Y de ahí también se nutren, ¿no? Pues ejemplo clarísimo aquí en España, no sé cómo sea en otros países, pero en España, bueno, podemos ver que el que más se abandera este feminismo popular y demás es Podemos. Luego tenemos al PSOE ahí de feminismo institucionalizado que hace mejoras reales, ¿no? Para las mujeres, que bueno, entre infinitas comillas, ¿no? Como no. Y luego tenemos a Vox, ¿no? Que justamente se nutre de lo otro, de criticar y demás, y denunciar los chiringuitos feministas, como le llama Abascal, ¿no? Y demás. Entonces, realmente esto no deja entrever, ¿no? De que, bueno, el feminismo está en boca de todos, para defenderse o para criticarlo, ¿vale? Pero es un hecho que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿por qué tanta insistencia con lo de el Día de la Mujer Trabajadora? Bien, nosotros siempre vamos a hacer acerca de todas las cuestiones que puedan existir, vamos a hacer un análisis de clase. Lo vamos a ver desde una perspectiva de clase. ¿Vale? Hablar del Día de la Mujer o del Día Internacional de la Mujer es algo demasiado abstracto. Es algo demasiado interclasista. Es como si yo diría el 1 de mayo, diría el Día del Ser Humano. ¿De acuerdo? Es algo demasiado abstracto, demasiado interclasista. Porque mujer también es la que limpia portales, como la ama de casa, pero como Patricia Botín, que es la del Banco Santander, si no me equivoco. Sí, la del Banco Santander. O no sé, mm, es que no sé, cualquier otra empresaria mujer, también es una mujer, digo yo, no es un extraterrestre, no, es una mujer. Entonces, ella también queda dentro de esta definición, dentro de este día, ¿no? También se le honra a ella, cuando a mí me da bastante vergüenza, y lo he dicho muchas veces, ¿no? En muchas manifestaciones que ha habido en las anteriores 8 de marzo, ¿no? Cuando, bueno, es verdad también que luego con el tiempo se han ido creando otras manifestaciones y ha habido incluso divisiones dentro del movimiento feminista, ¿no? Pero es innegable que, por ejemplo, hace 3 años, ¿no? A mí se me grabó una imagen en la cabeza, ¿no? Que salía... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba la señora esta? El PSOE. La de Andalucía, joder, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la que fue presidenta de Andalucía,
¿de acuerdo? Con, en primera fila y al lado una señora que limpiaba portales. Y dices, joder, no es lo mismo. No pertenecen a la misma clase. No podemos englobarlas a las dos dentro del término mujer. Porque sí, las dos son mujeres. Eso es un hecho, ¿no? Pero una es una mujer trabajadora y la otra es una mujer burguesa. Bien. De ahí que nosotros hagamos un análisis de clase. Que nosotros insistamos en la necesidad de la clase. Bien, porque si no se acaba cayendo un interclasismo. Y se acaba cayendo un interclasismo siempre por poder de influencia o por tenencia de capital, se acaban anteponiendo los intereses de la burguesía. Eso siempre se ve. Siempre, por ejemplo, haciendo un símil, podemos ir a las luchas de liberación nacional, donde las luchas de liberación nacional, por ejemplo, muchos revolucionarios defendían que en un momento dado el proletario revolucionario de las colonias podía ir de la mano de la burguesía, porque los dos estaban oprimidas por una burguesía imperialista. Ahora bien, cuando se consigue la independencia de esa colonia, empieza la lucha de clases. Pero es innegable que el que se queda en mejor posición para mantener su dominación es la burguesía. ¿De acuerdo? Entonces, con esto es lo mismo. O sea, lógicamente que mediante la influencia, el capital y demás, siempre se antepondrá los intereses de las mujeres burguesas. ¿De acuerdo? Por eso mismo no se las puede juntar y por eso mismo insistimos en la necesidad del Día de la Mujer Trabajadora. Porque nosotros queremos honrar y respetar el trabajo que realizan la mayoría de las mujeres. ¿Y quiénes son ese 90% de las mujeres? Trabajadoras. Nosotros defendemos a la mayoría, no queremos defender a esa minoría. Y lo voy a decir tal cual, y sé que no se me va a criticar por lo que voy a decir. A mí me dan igual las mujeres burguesas, pero de la misma manera que me da igual el hombre burgués. Yo no voy a sentir empatía por una mujer burguesa, de la misma manera que no voy a sentir empatía por un hombre burgués. Yo quiero ir de la mano de las camaradas. Yo quiero que las camaradas nos acompañen en la lucha revolucionaria, mas luego juntamente, codo con codo, tenemos que solventar ciertas cuestiones que atañen particularmente a las mujeres. Lógicamente que sí. Lógicamente que sí. Pero por eso mismo hacemos hincapié dentro del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y además, es cierto que dentro del movimiento, de la historia del movimiento comunista internacional, ha habido muchísimas camaradas muy destacadas que han hecho unas aportaciones increíbles al movimiento comunista internacional y concretamente, lógicamente por su condición de mujer, ¿no?, a la cuestión de la mujer. Véase Alexandra Kollontai, Nasha Krupskaya, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Natasha Bolshevikova, Clara Zetkin, muchísimas camaradas que han escrito auténticas obras de arte, es que lo voy a decir tal cual, o sea, unos análisis muy buenos, pese que igual después, en términos bolcheviques, como yo siempre lo he dicho, con Alexandra Kollontai, no me gusta como bolchevique, ¿vale? Pero me gustan sus análisis que hace como hacia la cuestión de la mujer, de la misma manera que yo puedo tener discrepancias bastante grandes con Rosa Luxemburgo, pero los análisis que hace respecto a la cuestión de la mujer son muy buenas. Bien, y claro, muchas veces se repite, ¿no?, de que el feminismo es igualdad. Pero Alexandra Kollontai, y tengo aquí una recopilación, no sé si se va a ver bien con la webcam, pero mira, este libro es muy bueno, lo recomiendo a la gente. No se llama, sí, este libro es Mujer y lucha de clases, pero esto es una recopilación de escritos más la biografía de Alexandra Kollontai, ¿vale? Y os recomiendo el libro enormemente porque tiene muchísimos textos primordiales y principales de Alexandra Kollontai. Y hay un extracto de Kollontai que es Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, que es un análisis brutal, pero brutal, de la cuestión femenina, ¿de acuerdo? Y ella rompe directamente con lo que ella llama las mujeres igualitaristas, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, serían esas mujeres que hoy podríamos considerar del feminismo burgués, ¿vale?, que abogaban por la búsqueda de la igualdad, ¿vale? Pero claro, Alexandra Kollontai decía, ¿pero qué igualdad vamos a buscar en un sistema de clases? O sea, de la misma manera que no se puede buscar una igualdad
entre los hombres, porque hay hombres burgueses y proletarios. De la misma manera, tampoco se puede buscar la igualdad entre mujeres y hombres, mujeres proletarias y mujeres burguesas. No se puede. ¿Por qué? Porque existen clases. Y eso ya hace que la sociedad se divida y se fragmente en clases que son irreconciliables, como decía Engels, y antagónicas, por supuesto. Entonces, pese a que hay algunas cuestiones que luego trataremos, pueden afectar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, 1000 veces más afectan a las mujeres proletarias porque no tienen ni capital, ni tienen esa posición acomodada, ¿de acuerdo? Y en este punto, y ya me callo por un momento, os quiero leer una cita de Alexandra Kollontai acerca de los fundamentos sociales de la cuestión femenina, del extracto que os he dicho, que va al hilo de todo lo que estoy diciendo, de que no se puede meter todos en el mismo saco, ¿no? A todas las mujeres. Y dice así: el mundo de las mujeres está dividido, al igual que el de los hombres, en dos bandos. Los intereses y aspiraciones de un grupo de mujeres le acercan a la clase burguesa, mientras que el otro grupo tiene estrechas conexiones con el proletariado, y sus demandas de liberación abarcan una solución completa a la cuestión de la mujer. Así, aunque ambos bandos siguen el lema general de la liberación de la mujer, sus objetivos e intereses son diferentes. Cada uno de los grupos, inconscientemente, parte de los intereses de su propia clase, lo que da un colorido específico de clase a los objetivos y tareas que se fija para sí mismo. Es literalmente lo que vengo a decir. O sea, la posición de clase que tiene cada mujer hace que defienda unos intereses u otros. Y Kollontai tampoco le reprocha a las mujeres burguesas porque lo hagan queriendo, sino simplemente Kollontai dice que emana literalmente de su esencia de clase. Bien, eso es sumamente importante porque aquí ya se ve que realmente Kollontai es literalmente comunista, marxista y no tanto feminista. Bien, aunque es verdad que luego muchas feministas las han leído y las reivindican incluso, pero con Kollontai ya vemos qué análisis hace, ¿no? Sí, además, en ese sentido, lo que a mí más importante me parece es, siguiendo un poco el hilo de lo que ha comentado ayer, ¿no? De lo que pasa en la lucha de la liberación nacional y tal, tenemos que subrayar, y en este caso Alexandra Kollontai también lo subraya, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Este 8 de marzo, nació de la necesidad, es decir, de los derechos más básicos de todas las mujeres. Es decir, vemos que las mujeres estaban en una situación de inferioridad, tanto socialmente, económicamente, legalmente, etcétera. Y entonces de aquí vieron que había unos problemas, como ya ha dicho, transversales dentro de la mujer que les afectaba por el hecho de ser mujer. El derecho a voto, derecho a trabajo, significancia política, económica dentro de una empresa, etcétera. Pero poco a poco estos derechos se consiguieron, ¿no? De manera muy diferente entre unos y otros, ¿no? Las sufragistas, por un lado, un movimiento burgués que, bueno, era necesario, pero en su esencia sí que era burgués, y otros por la presión que países socialistas como la Unión Soviética aplicaban en los países capitalistas por el avance que suponían para los derechos de las mujeres y en este caso sí de las mujeres trabajadoras. Con lo cual, digamos que cuando llegamos a la conquista de estos derechos transversales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que introduce a la mujer del todo en el capitalismo, aunque luego socialmente pueda haber otras taras y tal, pero al superar esto, como Yer bien ha dicho de antes, y volviendo a la cita de Alexandra Kollontai, vemos que dentro de este feminismo empieza a haber ya intereses radicalmente opuestos, ¿no? El de la mujer trabajadora, por ejemplo, que, no sé, luchará por emanciparse de esas tareas del hogar, de limpieza, de cuidados, etcétera, y el de la mujer burguesa que luchará por llegar a ser directiva y poder pisotear a otros trabajadores, hombres y mujeres. Es decir, cuando llegamos a este punto, vemos ya que la esencia de clase empieza a ser totalmente importante. Y aquí ya tenemos que hablar de que tenemos las mujeres trabajadoras que sí que sufren estas lacras
lacras del capital. Y con lo cual aquí ya vamos un poco a una de las primeras discusiones que empieza a haber dentro del feminismo, ¿no? O de los feminismos. Empezó, bueno, no sé si la gente lo sabrá, el feminismo se divide por olas, ¿no? Lo dividen en 3 o 4 olas, según quien lo vea. Pues a partir de la segunda ola, digamos, ya se empezó a dar esta ruptura. Pero bueno, si te parece, Oyer, pasamos a hablar del origen un poco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, sí, yo quería matizar algunas cosas porque, claro, muchos comunistas, ¿no? Para un poco rehusar la cuestión del feminismo, he visto que se juega muchas veces el comodín del feminismo burgués. Y ya está, ¿vale? Y se basan prácticamente en la historia del feminismo, ¿vale? Sí, el origen es burgués, eso no lo vamos a negar. Pero como bien has mencionado, y luego entraremos un poco más en profundidad, pues el feminismo se admite generalmente que hay entre 3, 4 olas, ¿no? Hay una discusión, 3, 4, ¿no? Pero bueno, digamos que fijo 3, ¿vale? Y lógicamente los objetivos y luchas en cada ola o en cada fase son distintas, ¿vale? Y, y- y hay que entender que yo siempre digo, o sea, que ese movimiento responde a una historicidad concreta. ¿A qué me refiero con historicidad concreta? Pues que para esa fase histórica, las exigencias que realizan son necesarias, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si vamos al origen mismo, ¿no? En la Ilustración, la Revolución Francesa y demás, cuando se les pega el toque a los revolucionarios franceses con la declaración del hombre y el ciudadano y les dicen, y el de la mujer y la ciudadana para otro día, o cómo funciona esto. Claro, ahí hay que darles la razón. Era totalmente necesario eh, eh, conquistar, ¿no? Con el derribo al antiguo régimen, conquistar unos derechos burgueses, sí, burgueses, sí, tanto de la mujer y del hombre, del ciudadano y de la ciudadana. Era así, era necesario, punto final, o sea, ya está. Y iba un poco encaminado, ¿no? A que se la reconociera no tanto como una propiedad o como, no sé, como algo auxiliar del hombre, no, no, sino que como personas, ¿no? Entonces, son objetivos que, bueno, que son totalmente loables, ¿no? Como poder tener propiedades, dedicarse al comercio, negocios propios, poder votar, eso se convirtió además en uno de los estándares, ¿no? Presentarse elecciones, cargos públicos, bla, 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 ¿no? O sea, exigencias totalmente lícitas para el momento en el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como bien has indicado, hay una ruptura, sí, una evolución en la primera oleada y a su vez hay una ruptura. ¿Por qué? Porque, claro, algunas de las reivindicaciones que hacen se cumplen, se les da. ¿Vale? Como puede ser el sufragio. Recordad que el primero sufragio no fue universal. ¿Vale? O sea, primeramente solamente pudieron votar las mujeres que tenían dinero. ¿Vale? O sea, eso hay que tener muy en cuenta. Luego, otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que lo narra también Alexandra Kollontai en los fundamentos sociales de la cuestión femenina, es un poco de dónde viene tanto la lucha por el trabajo de la mujer, ¿no? Y sobre todo lo que se pregunta Kollontai. ¿A qué puestos de trabajo aspiraban las mujeres burguesas, digámoslo así? ¿Y a qué puestos de trabajo aspiraban las mujeres trabajadoras? Porque claro, lo que hay que darse cuenta aquí es que cuando llegamos a la revolución industrial, las revoluciones burguesas, finales del siglo XIX, vamos a decirlo claro, hay un desarrollo enorme del capitalismo. La familia comunidad como núcleo burgués, comunidad burguesa, ¿vale? De consumo, sobre todo, digámoslo así, de reproducción, ¿vale? Y en cierta parte también las altas esferas burguesas de pasar la herencia, ¿no? Se queda no vacío, limitado, igual es la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque
ya no es suficiente con el trabajo único del hombre. La familia el capitalismo necesita incorporar a la mujer, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto golpea tanto a las clases burguesas, pequeño burguesas, como a a la familia trabajadora, ¿vale? Golpea a todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las mujeres han de ser incorporadas al trabajo. Bien, la mujer trabajadora es incorporada a la fábrica. Además, casi sin ningún problema, porque recordad que en aquellos años el trabajo infantil y demás estaba ahí y además pues se les incorporaba con relativa facilidad. Bien. En cambio, la mujer burguesa de una familia bien, no iba a ir a la mina, no iba a ir al campo, iba a ir a los trabajos, lo que se llama profesiones liberales, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que esos trabajos son tradicionalmente dominados por hombres. Y ahí se encuentran con la resistencia de los hombres, claro que sí. Claro que se encuentran con la resistencia de que no les dejan ir a las universidades o les ponen peros y trabas burocráticas para ir a universidades o para ser médicos o para todos estos abogados, todas estas profesiones liberales, ¿no? Es más, todavía siguen ciertos resquicios de esas actitudes, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, a muchos médicos, muchos compañeros médicos no se les toma en serio, ¿no? Prefieren que vaya un señor, ¿no? O miles de cosas con abogados y demás, ¿no? Parece que si te viene un abogado tiene más seriedad que una mujer, eso es una auténtica tontería, ¿vale? Porque hay que mirar las aptitudes y lo que vale esa persona indiferentemente del sexo. Pero, yendo a lo que iba, es que encuentran la resistencia de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se acaban organizando esas mujeres por poder optar a esos puestos de trabajo. Pero, lógicamente, esos puestos de trabajo, ¿cuáles son? Son privilegiados respecto a los puestos de trabajo de las mujeres proletarias. Porque las mujeres proletarias no encuentran resistencia a los hombres. Y aún así, aunque pudieran encontrar resistencia de los hombres porque los hombres pudieran ser machistas, daba igual, porque el único que le podía poner resistencia para que entrara o no entrara en la fábrica era el patrón. Entonces, ¿qué se da cuenta la mujer? Que realmente la que le oprime no son los hombres que le pueden llegar a mirar mal en el trabajo, la pueden ver como una competidora, sino el que la está oprimiendo realmente es el patrón. De ahí está la base material de la ruptura. Aquí, Alessandra Colontay le llama la cuestión, el fundamento social por casualidad, porque está yendo al fundamento material, social, de la cuestión de la mujer. Y esto es lo importante y esto es lo que se deja de lado muchas veces, ¿vale? Pero, repetimos, muchas de las luchas que hacen en aquellos momentos son totalmente legítimas, ojo, cuidado. Pero se ve realmente dónde se da esa ruptura, en el que cuando se consiguen y se conquistan ciertos derechos, ya ese movimiento sufragista, ese movimiento feminista de las primeras oleadas, deja de corresponder realmente a la mayoría de las mujeres, que son las mujeres trabajadoras, ¿vale? Porque ya no solamente, no es que no se les dé el sufragio porque son mujeres, sino porque no tienen dinero, ¿vale? Y si vuelve, esa defensa de la mujer se vuelve en algo superfluo. Pero lógicamente las mujeres burguesas pues van a ir atizando a las proletarias para tener mayor masa y ir todos juntos luchando, ¿no? Por los derechos, pero ya vemos quiénes se benefician realmente. Y en este sentido, os quiero leer, por ejemplo, otra frase, ¿no? de Alexandra Kollontai, del mismo texto, que dice así: en primer lugar, debemos preguntarnos si un movimiento unitario solo de mujeres es posible en una sociedad basada en las contradicciones de clase. El hecho de que las mujeres que participan en el movimiento de liberación no representan a una masa homogénea es evidente para cualquier observador imparcial. Mientras que para las feministas, la consecución de la igualdad de derechos con los hombres en el marco del mundo capitalista actual representa un fin lo suficientemente concreto en sí mismo, la igualdad de derechos en el momento actual para las mujeres proletarias es,
solo un medio para avanzar en la lucha contra la esclavitud económica de la clase trabajadora. Es maravilloso lo que dice Kollontai. Aquí se está adelantando muchísimas cosas Alexandra Kollontai, porque aquí lo que te está diciendo literalmente es que igualdad, dentro de todo lo que podemos llegar a rascar, todo lo que podemos llegar a conquistar en el mundo capitalista, en favor del derecho de las mujeres, bienvenido sea, pero para nosotros solamente es un medio. Para mujeres burguesas es un fin. Eso es clave. Clave. No sé si quieres añadir algo más. No, no, la verdad que creo que antes cuando te has referido a la mujer esta, creo que era Susana Díaz, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues pasamos un poco a hablar del origen del Día Internacional de las Mujeres y tal, aunque sea unos breves esbozos. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de las mujeres como se conoce hoy, el 8 de marzo, se fijó en la Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague en 1910, si no me equivoco. Hoy en día, bueno, la Internacional de Mujeres Socialistas es verdad que ha derivado en la Internacional Socialista de Mujeres Socialdemócrata, bastante reformista y tal. Pero bueno, se fijó el 8 de marzo para conmemorar una matanza tremenda que se dio en New York, en Estados Unidos, en 1875, en una fábrica textil y que, bueno, después de la matanza que se dio dentro por la propia fábrica textil salió un humo morado y entonces por eso se utiliza también el color morado. Entonces, pues bueno, para rememorar esto y la lucha de las mujeres, pues bueno, reivindicaron este día como Día Internacional. En un principio, es verdad que proclamaron el Día Internacional de la Mujer, pero con el desarrollo del tiempo, con el desarrollo teórico que hicieron y en gran medida por la presión también de camaradas como Kollontai, desarrolló en el Día de la Mujer Trabajadora, con un apellido que la verdad fue muy importante. Sí, pero aquí, por ejemplo, efectivamente, o sea, a ver, primero os adjuntaremos todos los textos de los que estamos hablando, os los adjuntaremos en la descripción del vídeo, ¿vale? Y si veis, por ejemplo, el texto de Kollontai, Clara Zetkin, se llama Proclamación del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Sí, pero ¿por qué le llama así? Porque la fecha es 1910, o sea, todavía... Hay algunos países, si os dais cuenta, por ejemplo, pocos países todavía se había conseguido el sufragio pleno. Finlandia, si no me equivoco. Claro, tiene su sentido. O sea, para ese momento, una reivindicación, ¿vale? Es como cuando Lenin habla de la revolución democrático-burguesa y pone esos puntos, ese programa mínimo. Esto es lo mismo. O sea, cuando quien habla del Día Internacional de la Mujer, lo dice porque aún hay algunas conquistas realizables dentro del movimiento de las mujeres, y ahí están las socialistas, por ejemplo. Pero efectivamente, lo que hemos dicho antes, cuando empiezan ya a conquistarse en la mayoría de los sitios esos derechos que se exigen, pronto se va a empezar a reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora, lógicamente, ¿no? O sea, eso es lo que sí hay que mencionar. Y en cuanto a la internacional que has mencionado, aquí también, para que veáis un poco la trampa, ¿no? Antes se llamaba la Internacional de Mujeres Socialistas, ¿vale? Y es verdad que había sufragistas, había gente más pequeño burguesa, reformista y demás, laboristas, ¿no? Pero también había socialistas y futuras comunistas como Clara Zetkin, ¿vale? Y hoy en día esa organización internacional todavía existe, ¿vale? Y se llama Internacional Socialista de Mujeres, ¿vale? Que no deja de ser más que una organización socialdemócrata, ¿vale? Si uno, por ejemplo, puede entrar para hacerse una breve idea en Wikipedia, puede mirar ideología, feminismo, socialdemocracia, socialismo democrático, laborismo, radicalismo, socioliberalismo, reformismo, centroizquierda. Podemos ver lo que es realmente, ¿no? Es una verdadera pena el golpe de Estado que dieron ahí dentro ciertas mujeres también, ¿no? Pero bueno, también creo que tiene su relación esta internacional reformista socialdemócrata, la Internacional Socialista de Mujeres, con la Internacional Socialista, que ahora es el líder, nuestro querido presidente Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, bueno, pues
ya podemos ver un poco por dónde va, ¿no? Así, y a modo así un poco de cachondeo, si entráis en Wikipedia y miráis Internacional Socialista de Mujeres, pone fundación 33 de agosto. Sin más, a modo un poco de cachondeo. Luego, Sí, un sí, sí, poco eso, volviendo al tema de, bueno, ahora un poco la importancia de fijar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como hemos dicho, ¿no? Por el desarrollo y tal. Mucha gente no es consciente de la importancia que llegó a tener esto y de la militancia tan constante, consciente y radical, porque iba a la raíz del problema, que significaba esto. Tanto que 7 años después de la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 7 años solamente, en el 8 de marzo de 1917, en nuestro calendario, tenemos que recordar que empezó en Petrogrado una manifestación de mujeres trabajadoras que en un principio, bueno, se organizaron solamente 7.000 mujeres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cogieron las 7.000, fueron de fábrica en fábrica y al final acabaron con 90.000 manifestantes. ¿Y qué pasó aquí? Que de repente la Revolución de Febrero, que logró derrocar al zar, es decir, de una protesta económica, social, llegó una protesta política y de ahí se dio que apartaran el zar. Es decir, no, muchas veces se nos olvida esto y no somos conscientes también de la importancia que han tenido las mujeres trabajadoras y el ponerlas también en primera fila a ellas para el movimiento comunista. Y esto, la verdad que a mí personalmente me fastidia bastante el hecho de que se aparte este hecho, ¿no? Porque aquí se ve que las mujeres trabajadoras fueron conscientes de su condición de clase, de cómo se veía agravada su condición de mujer por ser trabajadora y de aquí, pues bueno, se organizaron y ya vemos en lo que se desarrolló, ¿no? A mí esto me parece sumamente importante. Sí, o sea, lo que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, es que aquí no va ninguna vanguardia burguesa liderando este movimiento, o sea, son meramente proletarias. Y además esto es muy interesante porque los días anteriores, o sea, no es a la locura salen 7.000 mujeres para reivindicar el 8 de marzo y se acabó. No, o sea, llevan bastantes días, en aquellos días de marzo en nuestro calendario, febrero en el de Rusia, en el calendario juliano. Es que ya había varias huelgas, o sea, en 1917 la cosa estaba muy calentita en Rusia, o sea, muy, muy calentita en Rusia. Y había habido varias huelgas, varias protestas y demás, concretamente en Petrogrado, actual San Petersburgo, antiguo Leningrado. Claro, las mujeres proletarias dijeron, bueno, que esto no decaiga. Este día es el día en el que las mujeres socialistas tenemos que reivindicar nuestros derechos y además vamos a sumar con reivindicaciones totalmente justas como es abajo el zar, salir de la guerra imperialista, mejorar las condiciones de guerra, o sea, daros cuenta, por ejemplo, la situación en aquellos años para las mujeres rusas era que literalmente veían cómo sus padres, hermanos, maridos e hijos tenían que ir a una guerra en la que no le interesaba ni lo más mínimo a nadie. ¿Vale? Eso primero. Después ellas tenían que cubrir el puesto de trabajo de los hombres y luego además encargarse de los niños en casa. Y apenas sin comida ni nada. Y entonces, claro, lógicamente las mujeres ya dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Y ahí está, por ejemplo, la importancia que tiene. Pero realmente fue una vanguardia proletaria, y además debido al trabajo anterior, por ejemplo, que llegaron a hacer los bolcheviques con las mujeres, ya sea en la Revolución de 1905 y demás. Y no queda aquí, porque no fue, bueno, Revolución Democrático Burguesa y ya está, no, siguiendo literalmente al pie de la letra el análisis que hizo Lenin, que no se puede separar con una muralla china la Revolución Democrático Burguesa y la Revolución Proletaria, continuaron adelante y las mujeres estuvieron presentes en la Revolución de Octubre. Y no solamente en la Revolución de Octubre, sino que además en la Guerra Civil. O sea, en este libro, que se llama La mujer en la Unión Soviética, ahora os lo enseño, La mujer en la Unión Soviética, se ve bien, creo que brilla.
bueno, también os lo voy a poner en los comentarios, aporta muchos datos interesantes, ¿vale? Por ejemplo, que 2.660 obreras y campesinas marcharon al frente, 12.000 mujeres se ofrecieron voluntarias para trabajar en la retaguardia, eh, por ejemplo, y no solamente eso, porque otras cosas que a mí me hace gracia, ¿no? De la gente liberales antiprogres y del contramarxismo cultural y demás, ¿no? Dice, sí, feminismo y luego nadie habla de trabajar en las alcantarillas o en las fábricas y no sé qué. Bueno, para que veáis realmente lo que abogaban esas comunistas, ¿vale? Trabajaron literalmente en talleres, en fábricas, se metieron en las minas, trabajaron como fogoneras, dirigieron locomotoras, instruyeron a los jóvenes de la Guardia Roja, dirigieron la administración central de correos y telégrafos. O sea, hubo incluso fábricas estatales que quedaron bajo control de las mujeres. O en la valerosa batalla en los combates de Narva. O sea, casi nada, ¿de acuerdo? O sea, que no se puede aquí menospreciar las cosas, ¿vale? Y eso realmente se ve eh, que, 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 que eso iba con un objetivo, porque eran totalmente conscientes de que el poder soviético iba a otorgarles derechos que la democracia burguesa no les iba a conceder, ¿vale? Que es el divorcio, el aborto, la unión civil, el a igual trabajo, igual salario, la igualación legal y real de las mujeres con los hombres, la participación de las mujeres en la política, es decir, muchísimas cosas que la democracia burguesa empezó a dar posteriormente, pero empezó a dar a causa y consecuencia de que la Unión Soviética se dieron, como muchísimas políticas sociales que hoy tenemos y que desgraciadamente se están desmantelando, precisamente porque no existe una Unión Soviética. ¿De acuerdo? Eso no hay que dejar nunca de lado. Nunca. Bien. Y, y, y además, gracias a ese fervor revolucionario, o sea, la condición de la mujer revolucionaria se extendió por todos los países capitalistas y muchísimas trabajadoras que entendían que su discriminación no era tanto por su condición de mujer, sino que era por su condición de clase, siguiendo a sus camaradas rusas y soviéticas en general, ¿no? Empezaron a militar en los partidos comunistas, en el movimiento comunista internacional y no tanto en el movimiento feminista, ¿no? He ahí. ¿Por qué? Porque daba resultados. Porque se dieron cuenta que en un sistema clasista siempre los beneficios irán para la burguesía, ya sea hombre o mujer. Bien, esto es sumamente importante. Y bueno, antes de entrar ya un poco a la crítica que vamos a empezar a hacer tanto al feminismo con los comunistas que no tienen mucho en cuenta la cuestión de la mujer, bueno, esto quería decirlo antes, pero bueno, lo voy a decir ahora. Es que ya me veo una de las críticas en la caja de comentarios de, vaya, dos hombres hablando sobre intereses y derechos de las mujeres, ¿qué sabrán estos dos hombres? Bueno, falacia tominen en toda regla, ¿no? Lo importante es lo que vamos a decir, el contenido de lo que decimos, el análisis que hacemos y la profundización de lo que hacemos, de lo que decimos, perdón. Es como si, no sé, ¿qué hacen dos blancos hablando de la cuestión negra, ¿no? O qué hacen, no sé, dos aficionados de fútbol hablando de fútbol cuando no es ni jugador ni entrenador de fútbol, ¿no? Es una falacia Tominen que no sirve absolutamente para nada, más que además, es que a mí que me lo digan me da igual porque yo creo en lo que digo, he hecho un análisis y demás, pero ¿sabes lo que ocurre? Que ese tipo de comentarios es combustible para el que es misógino de verdad, para el que es machista de verdad, es combustible. ¿Por qué? Porque se acaba creando lo que le llaman el machirulo, o sea, o el como macho, ¿no? Lo que le llaman, que no estoy muy de acuerdo con eso, pero para que me entendáis, ¿no? Para seguir un poco las palabras de las acusaciones que hacen ciertas feministas, ¿no? Entonces, no hagáis eso, no hagáis eso porque es que estáis alimentando a monstruos, literalmente. Ya te digo que a mí me da igual, y como lo escriban me da igual, porque yo voy a basar en lo que estoy diciendo y en el análisis que hemos hecho y estamos haciendo a su vez. Así que yo simplemente insto a muchas mujeres feministas a que, bueno, valoren lo que se está diciendo y ya está. Y no tanto que critiquen, hagan esas críticas infantiles, porque a nosotros nos va a dar igual, nos va a dar igual. Pero al que es machista y misógino de verdad es que le estáis dando combustible. O sea, lo estáis Nosotros siempre queremos luchar contra eso porque al final es el polo opuesto que nos da el mismo asco, nos da que no aguantamos, por eso vamos.
Es que nosotros siendo comunistas, además, ¿qué hace Marx hablando de la clase obrera? ¿Qué hace Engels? ¿Qué hace Mao? ¿Qué hace Lenin? Pues, sí, sí. Y bueno, antes de entrar ya, voy a subrayar un poco, ¿no? Cómo vamos a dividir el vídeo, que es ahora, bueno, ya hemos hablado de los orígenes del feminismo y tal, pero bueno, hablaremos un poco de dónde viene, como hemos hablado ya, la lógica que tenía y tal, y la situación del feminismo o de los feminismos de hoy en día. Y después, antes de pasar a las críticas a criticar al comunismo y su posición para con estas feministas, haremos nosotros una Bueno, crítica. los comunistas, dirás. Bueno, sí, claro, claro. Haremos nosotros una crítica al feminismo y la lectura que hacemos y lo que consideramos y tal. Y después pasaremos a criticar a aquellos comunistas que no sé si rozan o abrazan del todo la misoginia, y las críticas hacia el feminismo son vagas y no sirven, como hemos dicho, que la falacia domine contra nosotros no sirve, lo que hacen ellos de muñecos de paja y tal no sirve. Entonces también diremos en qué se falla en la crítica comunista muchas veces. Y otra vez diremos cómo se puede mejorar eso y la posición que tomamos nosotros. Entonces, si te parece, pasamos a hablar ya del feminismo de lleno. Sí, pues como... ¿Empiezas tú? Sí, mismamente. Vale. Como bien hemos dicho, yo creo que tampoco hace falta subrayar más, ¿no? El feminismo viene de la Ilustración, de las ideas, como hemos hablado, ¿no? De la primera ola del feminismo, de Olympe de Gouges, no sé cómo se dirá, sobre la declaración de la mujer y la ciudadana, Mary Wollstonecraft con la reivindicación de los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, era un poco transversal, unitario, de todas las mujeres. Pero conforme avanza el tiempo, y hoy en día es más palpable aún, de que no se puede hablar del feminismo, sino de los feminismos. ¿Por qué? Porque hay un feminismo que hoy en día yo creo que es innegable que es un feminismo, que el feminismo sistémico, digamos, es parte de una ideología de gobierno, una ideología de Estado, y esto también crea diferencias, porque esto también tiene su propio carácter de clase, etcétera. Por ejemplo, yo lo veo muy palpable. Hoy en Madrid ha habido, no sé si 2 o 3, o vamos, seguramente todas las manifestaciones del 8 de marzo que habrá, y entre ellas se han tenido que separar porque consideran que el carácter de un pensamiento y del otro es irreconciliable y se acusan mutuamente de no ser verdaderas feministas, pero ellas se consideran feministas. Es decir, no podemos caer en una generalización, en crear un muñeco de paja, porque, como siempre decimos Oyer y yo, criticar al feminismo diciendo Irene Montero es como criticar al comunismo diciendo Pablo Iglesias, Alberto Garzón y tal. Hay mucho más, y si en algo se caracteriza el comunismo es en deshilachar todo el entramado que hay dentro de un solo movimiento y hacer la crítica correcta y pertinente. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hablado de la historicidad que tuvo el feminismo interclasista, la necesidad que suponía esta, y pasemos un poco a hablar de la ruptura, ¿no? No sé si hasta ahora, Oyer, quieres añadir algo. Sí, yo quería decir, o sea, de que... Sí, o sea, cuando hablamos de feminismo, y yo veo esto mucho en muchos creadores de contenido de corte liberal libertaria, ¿vale? Que defienden el marxismo cultural, que existe un marxismo cultural, cuando no existe ningún marxismo cultural, ¿vale? El progrerío, el progresismo, lo posmo y demás no es más que un nuevo envoltorio adaptado a la sociedad de consumo y con nuevas izquierdas y demás, es decir, es parte del sistema, ¿vale? Entonces,
se ataca mucho el feminismo y demás, cuando esta gente abiertamente no hacen otra cosa que esconder su misoginia realmente, pero bueno, bueno, algunas críticas también son interesantes, pero la mayoría no. A lo que voy es que generalizan, ¿no? O sea, generalizan feminismo. Hay feminismos, o sea, no es igual, o sea, las propias mujeres se han dado cuenta de que ese feminismo imperante, que es el feminismo del sistema, ese feminismo burgués, transversal, interclasista, no representa a muchas mujeres. Ellas mismas se han dado cuenta, es más, las llaman de traidoras, las llaman de que no son feministas, por eso mismo he leído muchas críticas, ¿no? Por parte de incluso muchas feministas que podríamos meterlas en el feminismo radical, feminismo de clase o feminismo materialista, ¿vale? Que no que no les hace ninguna gracia, ¿no? De que asocien a Irene Montero con el feminismo, y no me extraña porque ellas mismas dicen que Irene Montero no es feminista, que cómo puede ser feminista una persona que ha hecho tanto daño a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que decía antes Julen, ¿no? Es como intentar criticar el comunismo y pones a ejemplo a Pablo Iglesias o a Alberto Garzón o a Enrique Santiago del PCE, pues no se puede hacer eso. Eso es pereza mental, eso es crear un muñeco de paja y golpearlo para reafirmarte tú. Y no, eso no es correcto en nuestra opinión. Ahora bien, tampoco vamos a negar que cuando hablamos los feminismos y ponemos el plural, si bien hay diferencias entre ellos en cierto algunas cosas, sobre todo a las fuentes a las que acuden una feminista burguesa, un feminista liberal no va a ir a leer a Kollontai, no va a ir a leer a Clara Zetkin. Pero una radical feminista, una feminista materialista, una feminista de clases, sí, sí los va a leer. Ahora bien, hay puntos en los que convergen. Es así, o sea, hay algunas taras que arrastran ciertas feministas del feminismo imperante. Eso es cierto, totalmente cierto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, al menos yo, con mi experiencia como comunista, se puede hablar 1000 veces más con una feminista radical o feminista materialista o feminista de clase que con una feminista burguesa. Esas personas, literalmente, ya un discurso único, te sales de aquí, tú si no eres feminista, eres machista. Y ya está. Cuando se crea una falsa asociación y ya está, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, de donde somos, ¿no? Aquí en Euskadi, ¿no? O sea, si no eres independentista, eres facha o eres españolista. No, amigos, no. No se pueden crear ese tipo de falsas asociaciones, ¿vale? Entonces eso es sumamente importante lo que estoy diciendo. Y es verdad que, por ejemplo, la propia Alexandra Kollontai, ella admite que hay ciertas particularidades que afecta tanto a una mujer burguesa como a una mujer proletaria por el mero hecho de que es mujer. Véase discriminación, sexismo, maltrato. Sí, puede sufrirlo igual una mujer como una mujer proletaria como una mujer burguesa. Sí. Ahora bien, y lo que Kollontai subraya es que lo van a sufrir en el mismo grado, en la misma magnitud. Es decir, lo mismo que el racismo. Es decir, ¿me vais a contar de verdad que Will Smith sufre el mismo racismo que fue sufrir el negro que ha sido tiroteado por la policía? No, claro que no. Pues lo mismo ocurre con las mujeres. Muchísimas mujeres que son forzadas a la prostitución no sufren la misma explotación que una prostituta de alto standing. No sufren la misma discriminación. Y lo mismo con los puestos de trabajo. No sufre lo mismo una directiva que una asalariada sin más, una cajera con una empresaria. No, por eso mismo, claro que hay algunas cosas que pueden sufrir las dos. La empresaria puede sufrir sexismo en el trabajo y acoso laboral. Pues claro que sí. Y la cajera también. Ahora bien, ¿en qué grados? O sea, porque claro, la empresaria tiene un poder que la cajera no tiene. Porque la empresaria, si le toca los cojones a algún trabajador, aunque sea hombre, en su calidad de directiva, la puede despedir. O le puede montar un pollo que puede mandar un expediente y le echar a esa persona del trabajo. En cambio, una cajera, sí, puede poner las quejas
pertinente, ya sea en el sindicato, si es que existe el sindicato en ese trabajo, o quejarse a sus superiores, pero igual no queda en nada, igual mañana otra vez a mirarla y comerla literalmente con los ojos. Entonces, claro, eso es a lo que voy, que sí, que hay algunas cosas que repercuten en las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, pero hay que hacer hincapié en la clase porque eso determina la magnitud por la cual sufren unas y otras, ¿vale? Y bueno, ¿quieres seguir tú con lo de la ruptura? Sí, vale, y luego te paso a ti la palabra. Bueno, como bien Oyer ha dicho, ¿no? Vemos que el movimiento feminista de mujeres transversales va consiguiendo derechos poco a poco, en algunos sitios antes, en otros sitios más tarde, pero el conseguir derechos, como hemos dicho, crea una contradicción, unos intereses de clase que empiezan a dividir a las propias mujeres, con lo cual el movimiento feminista deja de corresponder a todas las mujeres en general y empieza a haber ciertas particularidades dentro de las mismas, por lo cual se crea una necesidad también de crear la Internacional de las Mujeres Socialistas. Con lo cual, llegamos ya un poco a mediados del siglo XX, donde nos metemos en lo que se suele conocer como una segunda ola del movimiento feminista que se pone en lucha incluso con las mujeres socialistas, comunistas, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, tal vez ya sería la tercera ola, ¿no? sí, por eso ahí empieza la lucha entre segunda y tercera ola No, del... porque el feminismo en tercera ola tuvo lugar en las décadas 1960 y 1970. Eso es, ahí empieza la ruptura. Eso es. Eso es. Entonces, pero esta ruptura que se dé justo donde hemos dicho, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, no es ninguna casualidad, para nada. Es decir, vemos en general, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética con la desestalinización y bueno, en el movimiento comunista se da una desestalinización, empieza a imperar el revisionismo y tal, y muchas veces, y esto lo admitimos, la cuestión de la mujer se empieza a dejar de lado, se empieza incluso bueno, a olvidar de hablar de ello, ¿no? Entonces, este vacío se aprovecha por una tercera ola y se empiezan a reivindicar temas como los derechos sexuales o la liberación sexual, que por cierto en los países socialistas ha sido bastante fuerte, la verdad. Luego creo que Oyer tienes algo que aportar con eso, derechos reproductivos de la mujer y tal, pero esto sí, digamos, como con la primera ola, desde cierto interclasismo. Entonces aquí vemos que hay un feminismo, unas mujeres que reivindican la clase contra unas mujeres, una tendencia del feminismo que se crea a partir de la década de los 60-70, incluso los hippies pueden ser los mayores exponentes de algo más interclasista. Y claro, por eso aquí decimos, ¿el movimiento feminista es burgués? No, para nada. En su creación, pues bueno, podría ser interclasista y tal, pero no per se burgués porque muchas militantes Hombre, son yo creo que la pregunta sería, eh, ¿es el amplio movimiento? No, ¿son las mujeres que componen el movimiento feminista en su burguesas. mayoría burguesas? No, si bien, por ejemplo, su esencia y origen es burgués, y por eso he dicho antes que los feminismos, ¿no? Tienen ciertas conexiones, pese a que alguno tenga unas fuentes y otro tenga otras, autoras a las que leen, aunque algunas hagan hincapié en la clase trabajadora y otros en la clase, no en la clase burguesa, sino que igual en todos, ¿vale? Como el interclasismo. La mayoría de las mujeres, el 90% de las mujeres feministas son obreras. Eso hay que dejarlo claro, pero ya. Y aquí Son queremos dejar obreras. claro también que el hábito no hace al monje. Es decir, yo porque diga que un movimiento esté conformado de mujeres no significa que vayamos a defender los derechos de, la mujer, de las mujeres en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer obrera no se va a paliar nada desde el punto de vista burgués. Entonces, aquí es donde entra la contradicción, donde hemos dicho antes sobre la ruptura y tal. Entonces,
tenemos que empezar a ver también que dentro del feminismo hay una esencia de clase que llegará a ser irreconciliable. Y eso lo tenemos que observar desde el comunismo. Claro, por ejemplo, Kollontai, en los fundamentos sociales de la cuestión femenina, dice: ¿por qué razón entonces debe la mujer trabajadora buscar una unión con las feministas burguesas? ¿Quién en realidad se beneficiaría en el caso de tal alianza? Ciertamente no la mujer trabajadora. Ella es su propia salvadora. Su futuro está en sus propias manos. La mujer trabajadora protege sus intereses de clase y no se deja engañar por los grandes discursos sobre el mundo que comparten todas las mujeres. La mujer trabajadora no debe olvidar y no olvida que si bien el objetivo de las mujeres burguesas es asegurar su propio bienestar en el marco de una sociedad antagónica a nosotras, nuestro objetivo es construir, en el lugar del mundo viejo, obsoleto, un brillante templo de trabajo universal, solidaridad fraternal y alegre libertad. Esto es, aquí nuevamente deja claro que en tal alianza, ¿no?, con mujeres trabajadoras, mujeres burguesas, se beneficiaría a las mujeres burguesas. Pero al hilo de lo que estaba comentando Julen, ¿no?, de la ruptura que se da precisamente porque ya empiezan a conquistarse ciertos derechos, ese movimiento deja de corresponder a las mujeres trabajadoras, por ende muchas mujeres empiezan a pasar al campo comunista, también influenciadas por la Revolución de Febrero y por todas las avances que se da para las mujeres, que luego mencionaré brevemente esos avances que se da para las mujeres en la Unión Soviética de Stalin, ¿vale? Después, lógicamente, hay una degradación dentro del movimiento comunista. Hay una degradación debido a la desestalinización, debido al revisionismo, la burocratización y seguidismo en los partidos comunistas. Y es, como ha dicho antes Julen, es que se empieza a dejar de lado la cuestión de la mujer. Ya sea por indiferencia o ya sea porque han pensado que ya está resuelto. Y está resuelto en el sentido, en los países socialistas, en el sentido de que se ha incorporado a la mujer al trabajo, de que se han eliminado muchas lacras, de la que se ha combatido la prostitución partiendo de la abolición, ¿vale? Que las mujeres participan en la vida política plenamente, al igual que el hombre en la URSS, pero lo que ocurre es que esos resquicios, esos reflejos de las anteriores modos de producción donde la propiedad privada ha sido el pilar, ese reflejo en la superestructura que es el machismo, el sexismo, los maltratos, la discriminación hacia la mujer y demás, sigue existiendo en la Unión Soviética. Eso no lo vamos a negar en ningún momento. Claro que existe. Y es ahí, por ejemplo, donde muchas feministas radicales nos dicen a los comunistas: pero es que estas cosas no tenéis en cuenta. No, si somos los primeros que hacemos autocrítica en ese sentido. También en este sentido, Oyer, por ejemplo, tiene Lenin una frase que me parece clave, que es: la igualdad ante la ley todavía no es la igualdad frente a la vida. Nosotros esperamos que la obrera conquiste no solo la igualdad ante la ley, sino frente a la vida, frente al obrero. Claro, precisamente, porque muchas cosas no solamente se había quedado en la igualdad ante la ley, muchas cosas había en la Unión Soviética igualdad en la vida, pero luego, con el auge del revisionismo, se empezó a dar esa indiferencia. De ahí que no es de extrañar que en la cuestión de la mujer empezara a tomar fuerza dentro del movimiento comunista ya en Asia. Por ejemplo, ya sea China. Mira, por ejemplo, sobre China también tengo un libro menos publicidad estoy haciendo. Ya me podrían pagar alguno, que no. Pero, por ejemplo, La mitad del cielo, un libro buenísimo, creo que ha sido reeditado, si no me equivoco, por Dos Cuadrados, ¿no? Creo que fue reeditado. Bueno, yo tengo el viejo. Pero bueno, sobre el movimiento de liberación de las mujeres en China, por ejemplo, un libro que os recomiendo enormemente. También, lógicamente, no es ninguna casualidad que en Vietnam cogieran fuerza las mujeres, como le llama Ho Chi Minh, ¿no? El ejército del pelo largo, ¿no? O en Cuba, a raíz de la Revolución de Cuba, las Marianas, por ejemplo. Entonces, a ver, no es ninguna casualidad porque eran procesos revolucionarios que se estaban dando, por ende, vuelve a coger fuerza porque la cuestión de la mujer es un pilar del movimiento comunista. Y es un pilar del comunismo, por eso mismo no queremos parcializarlo, no queremos dejarlo de lado, está dentro. Por eso mismo insistimos en que la lucha de clases abarca la lucha por la emancipación de las mujeres.
lo abarca. Y por ejemplo, ya que he mencionado antes, los datos de la Unión Soviética, lo que os tenéis que daros cuenta, ¿vale? Es que se trabajó enormemente por la emancipación de la mujer. Joder, por ejemplo, el programa UJUM en los países soviéticos de mayoría musulmana, en el que literalmente las mujeres empezaron a quemar velos. O sea, una cosa que muchos se lo cogieron como una ofensa, que es totalmente cierto. Pero el poder soviético está en contra de discriminar a la mujer, ya sea por religión o tradición, o me da igual por qué. ¿Vale? Y eso fue de la mano de aceptar la libertad religiosa, de dejar a las mujeres soviéticas de las regiones musulmanas poder participar en la vida pública, de acceder a un empleo pagado, a la educación, ingresar en el Partido Comunista. Eso antes no se daba, con los musulmanes allí, o sea, con las regiones musulmanes además anticomunistas, ¿vale? Por ejemplo, la Constitución del 36 lo deja muy claro. La mujer tiene en la URSS iguales derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Ya me gustaría a mí leer constituciones de otros países en 1936, ¿eh? Ya me gustaría a mí leer. La ley castiga toda restricción directa o indirecta de los derechos o, inversamente, el establecimiento de privilegios directos o indirectos de los ciudadanos por razón de la raza y la nacionalidad a que pertenezcan, lo mismo que toda prédica de exclusivismo racial o nacional o de odio y desdén racial o nacional. Y además de sexo también, ¿vale? Y ahí aquí que muchos tachan de Stalin, dictadura totalitaria y demás, ¿no? La URSS de Stalin, pues no sé, es donde más se acercó la emancipación de la mujer bajo esa dictadura totalitaria. Que les pregunten a las mujeres soviéticas, a las mayores, a ver qué opresión vivieron en la URSS de Stalin. O sea, para que os deis cuenta, en 1939 constituían el 40% de todos los obreros y empleados de la URSS. Luego, lógicamente, a ver, aquí sí se ve un poco el sexismo, ¿no? En labores sanitarias y educativas, las mujeres eran mayoría. Bueno, sí, pero joder, que estamos comparando con la Rusia zarista, por ejemplo, a ver cuánto constituían de todos los obreros las mujeres, a ver qué porcentaje constituían, ¿eh? O, por ejemplo, así un dato. En la Rusia zarista, por cada 100 mujeres, 80 eran sirvientas. En 1939, 8 de cada 100. ¿Vale? No sé, por ejemplo, trabajaron en todos los tipos de trabajos, todos. O sea, como he dicho antes, o sea, fogoneras, transporte ferroviario, minas, de todo, o sea, de todo. En el campo de... Incluso ahora no me acuerdo en cuál era, tendría que rememorar, igual tú te acuerdas que había una mina exclusivamente de trabajadoras, mujeres, que vamos, eso... Sí, no me acuerdo cómo se llama esa mina, pero sí, totalmente cierto. O no sé, o que el 40% de los trabajadores del campo de los colloses eran mujeres. Y 42.500 eran jefas de brigada, o 40.000 eran directoras de los colloses. O sea, a ver, es que son cosas que el poder soviético se los tomó muy en serio. ¿Por qué? Porque veían realmente que tenían que mejorar las condiciones de las mujeres. Y mientras tanto, los movimientos feministas en los países capitalistas, pues sinceramente no había conseguido tantas cosas. Es más, las cosas que se empiezan a conseguir son por luchas sindicales, son por influencia de los comunistas, son por contrapeso de lo que se ha hecho en la Unión Soviética en aquellos años. Y empiezan a darse aquí, ¿vale? Y después, lógicamente, cuando empiezan a cubrirse esas necesidades, esos derechos de las mujeres, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la siguiente ola feminista, digámoslo así? Pues ya se empieza a enfocar un poco en los derechos sexuales, en los derechos reproductivos, de ahí pues, Simone de Beauvoir, bueno, pues, Kate Millett, Sumalice Firestone, bueno, pues ya empiezan a meter la libertad sexual, derecho al aborto, empiezan a hablar, no, sí, ya hay igualdad ante la ley, pero hay una desigualdad real, la abolición del patriarcado, la discriminación en el trabajo, ya es cosas ya que yo siempre menciono que es el reflejo de los modos de producción de habido propiedad privada, ¿no? El reflejo en esa superestructura, pues empiezan a criticar ese reflejo, ¿vale? Pero lógicamente
dentro del modo de producción capitalista, se pueden conseguir ciertas reformas que, como bien decía Kollontai, bienvenidas sean, pero hay que entender su límite. En el socialismo es la base idónea para realizar esos cambios, ¿vale? Eso es lo que quiero mencionar realmente. Al ¿vale? final, yo creo que en este sentido, ¿no? Yo creo que es clave el materialismo dialéctico histórico, ¿no? Primero nos habla de saltos cuantitativos para dar un salto cualitativo, es decir, nosotros, por ejemplo, admitimos que aunque en la Unión Soviética, como ya ha puesto los ejemplos, se dieron saltos incluso cualitativos, se puede tomar, pero vamos, saltos cuantitativos, todavía seguía habiendo un machismo remanente en lo social y tal, obviamente, pero con esta tercera ola que se crea, que se centra tanto en estas cuestiones sociales, culturales, etcétera, parece que los comunistas muchas veces, y bueno, incluso los antiposmodernos que se consideran hoy en día, ¿no? Liberales y tal, se pasan al lado contrario y pasan a negarlo. Es decir, toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces, nosotros no negamos que hubiese opresión hacia las mujeres en Afganistán en el 78, por ejemplo. Pero bueno, vamos a mirar Afganistán 1978, mujeres, ponemos fotos, muchas sin velo, yendo a estudiar a la universidad y tal, y Afganistán 2023, mujeres, y las vemos lapidadas, todo vestido de negros y tal. Entonces, a veces sí que es cuestión de un salto cuantitativo para después poder dar el salto cualitativo. Y como bien ha dicho Yer, no decimos que en el socialismo no haya opresión de alguna otra manera, aunque seguramente sea más social, porque la legal se podrá apartar de más fácil manera, pero decimos que el socialismo es la mejor base para acabar con esta opresión. Yo hablaría más de discriminación, no tanto opresión, ¿no? Pero Exacto. bueno, ahora hemos hablado un poco de las distintas olas, hemos hablado un poco de en lo que podemos llegar a discrepar en cuanto al desarrollo histórico de estas oleadas feministas. Vamos a entrar un poco ya en lo más polémico, ¿no? Nuestras discrepancias literalmente con el movimiento feminista, porque como bien he dicho antes, movimientos feministas, los feminismos, o sea, plural no estamos utilizando por casualidad, sino porque lo que hemos dicho antes, si bien tiene cosas en las que las conectan a todas, hay cuestiones también, y deriva normalmente de la esencia de clase de muchas de ellas, en las que, bueno, hacen análisis distintos de la realidad y por ende de su táctica y su estrategia, ¿vale? Pero hay una raíz común, hay un tronco común de ellas, ¿no? Y por eso mismo nosotros no nos consideramos feministas, ¿vale? Nosotros somos marxistas-leninistas, nosotros somos comunistas. Y esto prácticamente se basa en la falsa generalización de que aquel que defiende los derechos de la mujer es feminista. No, aquel que defiende los derechos de la mujer es una persona que está trabajando por los derechos de las mujeres, ya está, no tiene por qué ser feminista, porque hay otras corrientes ideológicas que defienden los derechos de las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, el comunismo. En parte el anarquismo también. Con mis infinitas discrepancias por el anarquismo, pero también, a su manera, pero también. Entonces, no se puede caer en esa generalización, porque ahí le estamos dando un poder absoluto al feminismo como cosmovisión de que es lo único que puede ofrecer tácticas y estrategias adecuadas para defender la liberación de las mujeres, emancipación de las mujeres, cuando no es así. El marxismo-leninismo también tiene sus análisis, su cosmovisión, su táctica y estrategia, y además una práctica que la contrasta todo el rato y se ve la terrenalidad del mismo. El feminismo no ha tenido tanto esa terrenalidad y muchísimas veces incluso el feminismo radical o feminismo materialista acaba imperando hacia el reformismo porque necesita las instituciones para poder realizar esos cambios de discriminación sexual, paridad, sororidad y demás. Necesitan la institución. Los revolucionarios marxistas-leninistas necesitan de la práctica revolucionaria y de integrar a las mujeres realmente y no tanto de esas instituciones. Lógicamente que desde una institución lo puedes hacer mejor, pero nosotros no queremos instituciones burguesas desde las cuales donde cambiar, porque claro, si hacemos de instituciones burguesas, lógicamente también se van a beneficiar las de siempre.
Y Vale. aquí es importante decir que incluso Oyer y yo hemos tenido discusiones, desarrollo ideológico también entre nosotros, porque seguramente las primeras veces que hablásemos Oyer y yo y las últimas, pues serían radicalmente distintas en cuanto a este tema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos hemos criado en un ambiente donde pues sí que la gente se ha solido considerar feminista y se ha considerado siempre el feminismo como la única vía de la emancipación de la mujer, de conseguir la igualdad y tal. Entonces pues nosotros también nos considerábamos y no se me caen los anillos por admitirlo. ¿Qué pasa? Que a medida que hemos ido leyendo también sobre comunismo, marxismo, leninismo y nos hemos adentrado más en esta teoría, hemos visto que el feminismo per se no es suficiente para poder llegar a esa igualdad. Entonces, nuestra discrepancia del feminismo no es que se centra en las mujeres y que eso está mal. No, no. No decimos que no haya gente que se centre más en las mujeres, otros más en el racismo. Depende de también muchas veces las experiencias personales y en lo que te interese en la vida. Pero nosotros vemos que la mejor estrategia, la mejor táctica para esta igualación real entre los hombres y mujeres va a ser de la mano de una vanguardia proletaria, de la mano del marxismo-leninismo. ¿Esto quiere decir que la lucha de la mujer está por debajo de la lucha de clases? No, es que la lucha de clases va a traer también la liberación, la emancipación de la mujer y por eso nosotros nos consideramos feministas. No, esto quiere decir que repudiamos lo que las mujeres trabajadoras que se organizan día a día, que hacen que sus barrios sean seguros para las mujeres y tal, y que se consideran feministas y que luego seguramente estarán de acuerdo con lo que nosotros planteamos. No, pensamos que debido a la sociedad en la que estamos, ¿no? Marx y Engels decían, ¿no? La ideología imperante, ¿no? Según el modo de producción, según la ideología del ser social, joder, no me salía, es el ser social el que Condiciona al individuo. condiciona al individuo y no el individuo al ser social. Entonces, es normal que todo el mundo tengamos nuestras taras, no pasa nada, pero tenemos que tener claro que no por no considerarnos feministas somos machistas, es decir, no, nosotros no nos consideramos feministas por mera estrategia, pero alabamos a esa gente que sigue luchando en su ambiente, vamos. Hombre, yo sí tengo que decir que yo me acuerdo perfectamente en la universidad. eh, yo siempre he sido bastante crítico, la verdad. Eso sí lo tengo que decir. No, no sé. Ya desde el primer momento que me empezaron con la cosa del feminismo y demás, veía que había varias cosas, sobre todo en el sentido político e ideológico, que estaban cojas, que luego precisamente por el estudio del marxismo-leninismo me di cuenta de cuáles eran. Pero yo siempre he sido bastante equidistante en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, que si es verdad que ahí está, que el entorno, seguramente la mayoría de vosotros también, y sobre todo mujeres, ¿no? Se han dejado llevar o influenciar por el feminismo, porque al fin y al cabo es que es lo imperante. Y no debemos de juzgarlas por decir que son ignorantes o lo que sea, no, porque es que efectivamente es el ser social el que condiciona al individuo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora bien, una de las cosas que hay que tener bien claras, ¿por qué nosotros no somos feministas? Porque nosotros hacemos una diferencia de clase. Siempre, siempre. Admitimos, como hemos dicho antes, que puede haber unas particularidades que repercuten a la mujer por ser mujer. Sí, pero nosotros vamos a enfocarnos en la mujer trabajadora. Aquí, por ejemplo, incluso las más feministas de clase o la más feminista radical, también, ya, pero joder, pero es que la mujer burguesa también sufre esta discriminación. Bueno, a mí me tiene que dar igual, porque soy un trabajador, porque pertenezco a la familia del proletariado, y tú también, y a ti también te debería dar igual, pero de esa manera que puede haber un ajuste de cuentas entre hombres burgueses. Nos tiene que dar igual, nos tiene que dar absolutamente igual. Porque nosotros luchamos contra la burguesía. Nosotros no nos va a temblar el pulso en el momento en que tengamos que tomar las decisiones revolucionarias para apartar a la burguesía del camino. ¿Por qué hemos de tenerla con las mujeres burguesas? Porque son mujeres. No.
Eso es aquí, por ejemplo, donde hay una discrepancia muy grande entre el marxismo-leninismo y las feministas radicales o materialistas o lo que fuera, porque al final, tac, ellas siempre meten ahí la cuestión de todas las mujeres, que no puede ser todas las mujeres, pese a que hay algunas discriminaciones que pueden sufrir ellas por el mero hecho de ser mujer, pero hay que hacer hincapié en el de la clase, que son la mayoría, y trabajar sobre ellas y junto con ellas y que no simplemente sean testigos. Aquí no podemos tener una actitud paternalista de no, que yo, el hombre, yo te arreglo a ti los problemas. Que no, tienen que ser partícipes, tienen que ser siendo clase trabajadora, sujeto revolucionario, junto con el resto de sus camaradas Y, hombres. y aquí es que ya veo que nos van a decir, no, pero es que ves, supeditar la cuestión de la mujer a la lucha de clases es ponerlo en un segundo plano. Y no, de hecho, Es que no. Marx y Engels ya lo decían, ¿no? La emancipación de las mujeres es el grado con el que medimos la emancipación de la sociedad en general. Es decir, que no es que estén aparte ni que uno esté por debajo, sino que uno va a traer el otro y ya está. Eso es, o sea, Van de la mano. lo que hay que entender al fin y al cabo es que si el comunismo es un árbol, todas las luchas que tiene a su haber son ramificaciones, es decir, la lucha por desarrollar las fuerzas productivas es una lucha. La lucha que tienes que llevar a cabo en cuanto a dejar atrás la cultura vieja y adoptar la cultura revolucionaria proletaria es otra lucha. La lucha en solventar la contrición campo-ciudad es otra lucha. La lucha por resolver el trabajo intelectual, el trabajo manual es otra lucha. La lucha por la emancipación de la mujer es otra lucha. Pero yo no voy a poner la lucha por la lucha por la toma de poder, es otra lucha. Pero todas ellas están dentro de una misma misión, que es conseguir la sociedad comunista. Pero no se va a poner una encima de otra, son ramificaciones de un mismo árbol, que el árbol sería el comunismo, ¿vale? Eso es lo que hay que entender. Ahora bien, dependiendo de momentos y circunstancias, sabemos que las contradicciones bailan. Es decir, que las contradicciones pueden ponerse encima de otras. Hay que entender las cosas, ¿de acuerdo? Y si en un momento determinado se pone en muy primer plano la cuestión de la mujer y demás, pues habrá que abogar. Pues por ejemplo, esto puede ocurrir en los países africanos, y esto lo vio muy bien Thomas Sankara, en el que la cuestión de la mujer tenía que ser un pilar de la construcción de Burkina Faso. Bueno, de acuerdo, pero porque eran sus condiciones. Yo creo que en los países imperialistas, como puede llegar a ser España, creo que hay otras contradicciones que actualmente están por encima no, a ver, no me malinterpretéis. No me refiero a por encima. Es más importante. No, me refiero a que te determine una estrategia, una táctica en un momento concreto. Ya está. Punto final. Pero la cuestión de la mujer está ahí. Y la cuestión de la mujer es pilar. Y la cuestión de la mujer tiene que ser una cosa que se tiene que trabajar. Y entiendo a muchas feministas en parte de la actitud que toman, porque muchos comunistas literalmente se la sudan la cuestión de la mujer. Así que lo va a decir. La revolución, luego no me queda adelantar, pero ya sabéis. No, es que la revolución. Vale, sí, yo siempre digo, desconfiad de todos los comunistas o ultrarrevolucionarios que os ofrezcan como solución a todo revolución. ¿Cómo solventamos el problema, la guerra de Ucrania? Revolución. ¿Cómo solventamos el bajo desarrollo de la industria española? Revolución. ¿Cómo solventamos la cuestión de la mujer? Revolución. ¿Me ha salido un grano en la nariz? Revolución. Que no, señores, que no. Es que acaba siendo como el fascismo. Todo es fascismo, nada es fascismo. Pues revolución lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer realmente es tomar una actitud realmente de explicar a las mujeres que forman y simpatizan con el movimiento feminista de lo que es el comunismo, más hacerles ver de que su lucha es nuestra lucha. Tal cual. Y al final, aquí... porque son trabajadoras. Aquí lo que hay que tener en cuenta también es que nosotros no negamos que habrá gente seguramente... bueno, las mujeres sufren hoy en día en el capitalismo, ¿no? Por ser trabajadoras y por ser mujeres, eso es innegable. Las violan, maltrato en casa, tal cual, vale, sí. No vamos a negar eso de ninguna manera, pero es que nosotros a lo que nos negamos es decir que el feminismo es la solución. No, la solución decimos que es cambiar el modo de producción, porque en el capitalismo, por muchas reformas que hagas, es imposible llegar a nada. Imposible. Entonces, esta es la clave para nosotros. Y es por eso que no nos consideramos feministas. Claro, pero alguno me dirá, ya,
¿Y por qué el socialismo sí es una solución? Claro, porque hemos dicho, ¿no? Que algunos venden como la revolución, ¿no? ¿Por qué el socialismo es una solución? Porque ya estamos nosotros en el poder, porque nosotros construimos la nueva sociedad junto con ellas. Y ahí está la solución, porque sois partícipes y no llevan la batuta las Irene Montero, las Yolanda Díaz, los Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No, somos nosotros en el poder, junto con las camaradas. Y son ellas las que, si en un momento empieza a haber una indiferencia en cuanto a la cuestión de la mujer, la que van a pegar el toque. Es decir, y con esto quiero ir ya a lo que quería tratar también, es que yo veo bien de que en un sistema socialista hay organizaciones y asociaciones revolucionarias y combativas de mujeres. Ahora bien, recordad, por ejemplo, lo que decía Stalin, ¿no? O sea, si esto es el partido, no sé si se me va a ver bien, o sea, si esto es el partido, ¿vale? Luego tiene que haber organizaciones partidistas orbitando alrededor de él, ¿vale? Porque el partido es la organización superior de la clase trabajadora, pero luego hay organizaciones orbitando alrededor de él. Pues esos satélites que orbitan alrededor pueden ser una de ellas puede ser la organización de las mujeres. Y es sumamente importante, porque es muy fácil en el que después de la toma de poder por cosas revolucionarias o por la situación en la que está el país y lo que sea, bueno, esto para mañana, ¿eh? Lo dejamos un poco para mañana, es muy fácil. Y es muy fácil de que se te pongan 4 hombres en el poder, es que es muy fácil. Es muy fácil. Por eso mismo sí creo que es necesario en ese sentido curarnos en salud y que haya ese tipo de organizaciones para pegar el toque y para que trabajen. En la Unión Soviética tenían el Yenotel o Zenotel para pegar el toque y para que la dirección soviética no dejara de lado la emancipación de la mujer, ¿no? Incluso, bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, ¿no?, de países socialistas y tal, normalmente estamos desde 1917 hasta los 70 o así, digamos, ¿no?, que nos hemos movido ahora. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, comparando con las mujeres que estudiaban antes, hoy en día hay infinitamente más. ¿Qué quiere decir? Que hay mujeres con más capacidad para estar en los altos mandos, en las altas esferas, con lo cual el mismo partido va a estar compuesto de más mujeres. Es decir, y luego si a eso le sumas una organización satélite que se encargue de velar por los derechos de las mujeres, etcétera, y de intentar llegar a educar a la gente y tal en esta igualdad, pues es que por eso decimos que es la mejor plataforma, la más realista, por lo menos. Claro, efectivamente, porque ya se está creando una base en la cual la explotación del hombre por el hombre, del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, no se permite. Y como no se permite, ya estás creando una base material idónea para empezar a eliminar las demás lacras. Nosotros no vamos a venderos la panacea de que, lo que he dicho antes, la revolución ya está. No, somos totalmente conscientes que esos reflejos en la superestructura de las bases materiales, de los modos de producción donde ha existido propiedad privada, desgraciadamente existirán. En la Unión Soviética machismo había, discriminación había, violaciones había y maltrato había. Y abuso también. Había, y hay que partir desde ahí. Entonces lo que hay que hacer es solucionar, ser conscientes de que seguramente de la noche a la mañana eso no se va a eliminar, pero hay que trabajar sobre ello. Ahora bien, ¿cuál es la base sobre la que estás trabajando? Una base nueva, una base revolucionaria, en la que la explotación no está permitida. Y es ahí donde hay que ir a la raíz del problema. Porque si realmente, como Engels bien lo dejó claro, y muchísimas autoras feministas, sobre todo el feminismo de clase o el feminismo radical, admiten que la opresión de la mujer nace con la propiedad privada, en el que se le da el poder al hombre, habrá que abolir la propiedad privada, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. O sea, por eso mismo hay que tener en cuenta eso. ¿O qué es el patriarcado, no? O sea, eso es a lo que quiero ir realmente. Hay que abolir la propiedad privada. Hay que crear la base material sobre la cual se puede empezar a eliminar todos esos reflejos en la superestructura de los anteriores modos de producción. Porque mi experiencia es que al hablar con muchas feministas, siempre, ¿no?, están muy de acuerdo, ¿no?, de que tienen que abolir la propiedad privada, han leído a Engels, han leído a Kollontai, a Zetkin y demás, y eso me honra mucho, porque eso ya es un avance, y incluso con el modo de producción están de acuerdo de que se tiene que tomar el poder y demás, pero siempre te reprochan, ¿no?, de que ya,
pero somos nosotras las que corremos peligro al regresar a casa, somos nosotras las que somos violadas, las que somos maltratadas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero luchemos por la base. Eso no creo que sea base material suficiente o argumento o justificación suficiente como para crear un movimiento independiente de la clase trabajadora. Y que pueda caer en la peligrosidad de caer en interclasismo. No. Hay que trabajar sobre ello, pero juntos y con los camaradas, porque precisamente si dejas a los hombres que violan, ¿no? Libres, pues no se puede hacer. Se tiene que hacer con educación, pero todos juntos realmente, y con un partido comunista, en el que todas esas cosas de perseguir a las mujeres cuando llegan a casa, las violaciones y demás, van a ser penadas con toda la justicia revolucionaria. No con medias tintas, con toda la justicia revolucionaria. Y si no, mirar cuáles eran las penas en la Unión Soviética para este tipo de gente asquerosa. Y no mirarlas. O sea, y por eso mismo hay que ir en ese sentido. Y luego, por favor, no me justifiquéis las sociedades subdesarrolladas, más atrasadas, y ponerlas a la par de España. No me justifiquéis, por favor, la situación de las mujeres en la India, o en Burkina Faso, o en Nigeria, con la de España, porque no es lo mismo. Están en diferentes grados. Uno está en la fase superior del capitalismo y otro no. Entonces, eso tampoco es... Pero bueno, lo que así, y ya para dejar de lado nuestras discrepancias un poco en el feminismo y pasar al tema de los comunistas, es que nosotros nos enfocamos en el todo. La clase trabajadora, con las mujeres trabajadoras dentro, y porque abogamos por una base material real, revolucionaria, donde creemos firmemente, y nosotros al menos trabajaremos, por mejorar las condiciones de las mujeres, crear las condiciones idóneas para que puedan emanciparse, ¿vale? Y desde ahí progresar todos juntos y acercarnos hacia una emancipación general de la sociedad, como bien antes has citado a Marx y a Engels, ¿vale? Entonces, sí, ¿tienes algo que decir antes de pasar a la crítica a los comunistas? No, yo creo que ya podemos pasar a la crítica hacia los comunistas, que bueno, muchas veces también, ¿no? Nosotros hemos dicho ahora, por ejemplo, no somos feministas porque somos marxistas-leninistas e integramos la lucha de la mujer en nuestro haber. Mucha gente hemos visto y se les nota que dicen, no, yo no soy feminista, yo soy comunista, pero en realidad es misógino, en realidad es machista, es decir, en estos casos sí que se da esto. Entonces, ahora nos gustaría criticar a esto y yo creo que incluso que es una chorrada, pero es la experiencia de Red Planeta, Sí, ¿no? En los o sea, posts. yo sí quería aclarar que ahora cuando hemos dicho criticar a comunistas, nosotros criticamos a comunistas que muestren indiferencia respecto a la cuestión de la mujer. No más entendáis, nosotros somos comunistas, no vamos a echarnos piedras a nuestro tejado, ¿vale? Tontos no somos. Claro. Es decir, queremos criticar a comunistas que han mostrado que tienen indiferencia respecto a la cuestión de la mujer, ¿vale? Hay muchos comunistas que, por ejemplo, lo que ha dicho Julen, o sea, que no se consideran feministas, pero están trabajando en favor de la cuestión de la mujer. Y ole, y están criticando los feminismos y demás, y cómo se tiene que hacer. Y yo los aplaudo realmente porque es necesario. ¿Vale? Pero sí quiero recalcar, por ejemplo, porque llevamos un tiempito ya en las redes sociales y nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, que es con las publicaciones y con los vídeos. Adivinad cuáles son las publicaciones y los vídeos que menos apoyos tienen. Sí. Las de mujeres revolucionarias y las que se tratan sobre mujeres. ¿Por qué? ¿No son igual de interesantes? ¿No son igual de válidas? O las citas. Las citas, yo me acuerdo perfectamente, es que no voy a nombrar a esta persona, pero bueno, la persona es que es una persona desconocida, tiene un avatar, o sea, en Instagram, pero me acuerdo perfectamente que subí una cita de Rosa Luxemburgo criticando la socialdemocracia, que era una cita de la reforma o revolución de Rosa Luxemburgo. Me decía, joder, con todas las citas que tienes criticando la socialdemocracia de Lenin o de Stalin y me subes de Rosa Luxemburgo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mujer. Porque no me has dicho nada del contenido de la cita. O sea, ¿por qué? Es que no sé, es que no, sinceramente es que no lo entiendo realmente, ¿vale? Luego es verdad que, por ejemplo, a nivel de práctica, esto no se da mucho, ¿no? Porque mucha gente, esto también lo he descubierto con las redes sociales, una cosa es la red social y las paridas que se pueden llegar a decir, y otra cosa es
en la calle y sé que mucha gente se hace caca. Cuando van a, por ejemplo, a feministas, no sé qué, bueno, ahí está un círculo entero de feministas, vete a donde ellas. Y te haces caca encima. ¿Por qué? Porque es perfectamente que eres un misógino. Ya está, no hay más. No hay más. Y nosotros, yo a nivel de, sí, en la calle y demás, sí hemos hablado con muchas feministas y hemos hablado en las redes sociales y demás. Y con muchas se tienen discrepancias, pero se habla. Se habla y yo voy a aplaudir a todos los comunistas que lo hagan. A que hagan esto, o sea, y que hayan hablado con feministas y demás, con el respeto, defendiendo el marxismo-leninismo y enarbolando la bandera del comunismo. Bienvenido sea y aplaudo a toda la gente. Pero sé que mucha gente que se esconde detrás de nicknames, ¿vale? Bueno, nosotros estamos aquí, nos veis nuestro careto, ¿de acuerdo? Sabéis quién somos. Mucha gente que se esconde detrás de nicknames y dicen chorradas, pues como que no sé, como que las prostitutas son privilegiadas o que las mujeres son privilegiadas. Pues dices, chaval, hazlo mirar, ¿vale? Porque no es normal. O no Y sé, estoy... No, sigue, sigue. sí o no sé, o por ejemplo, y esto os vais a reír, pero a ver, pensemos por qué muchos partidos comunistas son literalmente fiesta de nabos. O sea, vamos a pensarlo bien. O sea, cualquiera que haya ido o le hayan invitado o sea militante de algún partido comunista sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sabe perfectamente de lo que estoy hablando. De que habrá 2 mujeres y 18 tíos. De que habrá 90 hombres y 10 mujeres. O sea, y además es que la gente no se pregunta por qué. La gente no O hace la autocrítica pertinente. O cuando llega la hora de hacer la autocrítica, ¿no? Dicen, no, porque esto es que el modo de producción de hoy en día fomenta el feminismo, entonces las mujeres están engañadas y se van a las filas del feminismo en vez de al comunismo. No, A porque ver, en parte sí, pero la otra parte, ¿qué? Lo que te yo a lo que repercute a voy ti. es que cuando se ve cualquier violencia machista, desde violaciones a gritos, a acoso en fiestas, por ejemplo, etcétera, las que mejor están organizadas, las que tienen una respuesta, las que hacen ayudas para ir a casa a ciertas horas, no sé qué, son los movimientos feministas. Entonces, si yo soy una chavala de 16 años, a una amiga mía le han hecho, cualquier tío, cualquier grupo de chavales, se lo ha hecho pasar mal, y he visto que la respuesta más efectiva desde el ámbito jurídico hasta el afectivo ha sido de las feministas, obviamente yo voy a pasar a militar ahí. Entonces, que obviamente tiene también importancia que desde pequeños se nos inculque que el feminismo, etcétera, etcétera. Sí, joder, pero es que es labor nuestra luchar contra eso, es labor nuestra también darle apoyo a esas mujeres, porque si no sienten el apoyo no van a entrar a formar parte nuestra. Y si además de no mostrar apoyo, hablamos mal de su trabajo, de todo lo que hacen, pues es que ya nos van a decir, bueno, allá os quedáis vosotros, igual incluso todos serán tíos y ya está, y dirán burradas entre ellos y ya está. Y eso es porque no podemos externalizar una crítica, también es crítica y autocrítica, y esto también es un gran paso, duele, pero es un gran paso. Efectivamente, o sea, es la crítica ideológica, política, incluso organizativa hacia los feminismos, porque hay que hacerlo, hay que librar la lucha ideológica también, pero también es la autocrítica. Y la autocrítica, para que los partidos comunistas no sean partidos de hombres comunistas, las autocríticas que hay que hacer son las siguientes. ¿Por qué generalizamos todo el rato el feminismo en 4 caras burguesas? ¿Por qué? ¿Por qué Irene Montero, Yolanda Díaz y ya está? Lo que hemos dicho antes, es que es tan absurdo como que un anticomunista empieza a criticar, jaja, comunismo, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Santiago Carrillo. Es igual de absurdo. O bueno, Entonces, incluso hoy en día podemos contar como feminista, o bueno, se cuenta ella misma a Macarena Olona y toda esta clase de gente, a la Ana Patricia Botín y todas estas ya se consideran feministas, es decir, la reina de España, que representa una institución más patriarcal imposible, ¿no? O sea, a ver, que muchísimas de estas personas, las feministas que leen a autoras marxistas y demás, repito, que las consideran como traidoras.
Entonces es ahí donde tenemos realmente que hacer una crítica, como hemos hecho antes Julen y yo, pero no generalizando y ridiculizando. Oh, feminismo posmo, feminismo revi, feminismo burgués. Que eso no es una crítica, que es la creación de un hombre de paja. ¿Vale? Entonces, eso es literalmente lo que hay que hacer. O sea, luego, por ejemplo, lo que Y hemos bueno, dicho. ser conscientes también de que el feminismo, como una ideología tan esparcida hoy en día, si nosotros tenemos un movimiento comunista, socialista, y nos vienen a nuestras filas gente considerándose feminista de clase o feminista o en general, no los podemos echar. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ver que se interesan mucho por la cuestión de la mujer, pues decir lo que planteamos nosotros, porque es que si no va a ser irreal si les decimos, eres feminista, eres una revia, adiós. Pues no vamos a llegar nunca a ningún lado. No, y lógicamente que tendrán taras. Pero es lo mismo que, por ejemplo, y esto seguramente lo sabrá, la gente que tiene secciones comunistas en Euskadi, en Cataluña y demás, sabrá perfectamente que la mayoría de sus militantes vienen de Mundo Abertzale, por ejemplo, y sabe perfectamente que tienen taras independentistas y demás, y hay que pulirlas, y hay que trabajarlas, y no pasa absolutamente nada. Pues con muchas mujeres que te ven del mundo feminista ocurre lo mismo. Habrá que trabajar sobre ellas, habrá que explicarles, habrá que quitar los prejuicios que tienen y explicar realmente lo que es el feminismo y venga, y con ellas a trabajar. Efectivamente. Luego, otras cosas que hay que hacerse autocrítica es lo que he dicho antes, vender la revolución y el socialismo como la panacea a la cuestión de las mujeres. Que repito, que es la mejor solución y que es la base material idónea para empezar realmente a cambiar esa situación de las mujeres. Machismo, violaciones, maltrato, sexismo, borrado. Claro que sí. Pero no, por favor, no nos vendamos la moto de que tomas el poder y se acabó. ¿Por qué? Porque en la si existe una base económica y luego existe una superestructura y es cierto que la superestructura se erige sobre una base, es decir, tal cual es una base, tal cual es su superestructura, tal cual funciona un sistema económico, tal cual son sus instituciones y sus ideas imperantes, ¿vale? De acuerdo. Ahora bien, no vamos a negar que con el simple, primero, el modo de producción, la base no cambia así. Tiene una fase de transición y tiene un tiempo, ¿vale? Y ahí se refleja en la superestructura. Es más, y me atrevería a decir todavía que aunque ya hayas articulado ese modo de producción de una manera bastante en condiciones como para marchar al socialismo, construir el socialismo en sí, en la superestructura se van a reflejar muchísimas cosas y muchísimas, sobre todo a nivel personal, de los anteriores modos de producción, lo que he dicho antes, machismo, sexismo, borrado, etc, etc. Y hay que trabajar sobre ellas. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está realmente el error de muchos comunistas? De vender, no, la revolución ya está. Una mujer trabajadora que quiera militar la vas a espantar haciendo eso. Y te va a acabar diciendo pues lo que hemos dicho antes, ya, pero soy yo la que vuelvo a casa sola, la que tiene miedo de que la maltraten y demás. ¿Por qué? Porque realmente vender la revolución en sí misma sola es nada, es humo. Es humo, lo que hay que hacer es trabajar, decirles en qué medida se va a trabajar, decirles que nuestra apuesta es por la incorporación plena hacia el trabajo, decirles que en un sistema socialista debe de existir organizaciones de mujeres que orbiten alrededor del Partido Comunista para no desviar del camino, que habrá que crear las milicias que haya que crear de mujeres o de hombres o mixtas, me es igual que se protejan a las mujeres trabajadoras y que se encarguen de que no se den violaciones y estas asquerosidades. Pues claro que sí, por supuesto, esas cosas es lo que hay que explicar. Lo que no hay que hacer es socialismo, revolución. Que así no se arreglan las cosas únicamente. Hay que decirles que nuestra apuesta no es tanto la conciliación familiar, sino más bien la abolición del trabajo doméstico. Explicarles todas esas cosas. Aquí me parece importante, por ejemplo, en el libro de Stalin de problemas económicos del socialismo en la URSS, ¿no? Que dice, en el socialismo soviético existía la ley del valor, existía mercancía, pero es que si no identificamos que existe y hacemos como que no existe, no vamos a poder darle una solución. Con esto lo que tenemos que hacer es lo mismo. Si negamos que en el socialismo ha existido machismo, no vamos a poder darle una solución real. Lo que hay que hacer es admitir, vale, hay deficiencias, obviamente. Llevamos desde que se creó la propiedad privada, desde la primera división humana, ¿no? Entre hombres y mujeres, desde
vamos desde que hay machismo, patriarcado y tal, que llevamos 20.000 años, 15.000 años. Es decir, es absurdo pensarlo que así con una revolución, con 3 pancartas, de repente se vaya a cambiar todo. No, es irreal. Entonces eso, tenemos que admitir también las carencias para darles una respuesta objetiva. Claro, efectivamente. O sea, lo que repetimos, la revolución y la toma de poder por parte de la clase trabajadora va a sentar las mejores condiciones para empezar a trabajar sobre esas deficiencias. Hay que admitirlas, después se trabajarán, ¿vale? Como se suele decir con las enfermedades mentales, ¿no? Lo primero es admitirlo, luego a partir de ahí se empieza a solucionar las cosas. Pues esto es lo mismo. Pero hay que admitir que pues, pueden existir deficiencias y hay que trabajar sobre ellas. Ahora bien, la cuestión del poder es o con la burguesía en el poder o con nosotros. Con la burguesía en el poder sabemos perfectamente cuáles van a ser las deficiencias que se van a generar. Sabemos perfectamente. Ahora bien, con nosotros en el poder lo podemos controlar mejor y podemos tomar las medidas revolucionarias que superen el límite del modo de producción capitalista y que vayan más allá de ese estrechez burgués dentro del capitalismo. ¿Vale? Y luego en cuanto a lo del patriarcado, no lo vamos a tratar porque ya lo trataremos más adelante, ¿vale? De si existe patriarcado, no existe patriarcado. Yo solamente recomiendo que se lean el libro de Engels, ¿vale? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿vale? Para entender un poco cuál es el análisis marxista respecto al patriarcado y demás. Ya os digo, os prometemos un vídeo acerca de este tema y lo trataremos. Ya digo que estamos bastante desacuerdo aquí con los feminismos, ¿vale? Pero bueno, como también tenemos que indagar mucho más, yo no soy persona que habla sin saber, entonces prefiero indagar muchísimo más para cuando hable, realmente lo hable con base material y científica, ¿vale? Así que os prometemos ese vídeo acerca del patriarcado. Pero a lo que voy, o sea, que las críticas que estamos haciendo prácticamente hacia estos comunistas que adoptan una indiferencia respecto a la cuestión de la mujer, hace que las mujeres acaban yendo al movimiento feminista o movimientos feministas, ¿vale? Por varias razones. Porque ven indiferencia dentro de sus camaradas, porque ven realmente que les venden cosas que son humo y porque literalmente dicen, bueno, si además, para tener esta gente que actúa de manera sectaria, de manera dogmática, no ven las cosas y literalmente son 4 gatos, pues me voy a un movimiento de masas amplio. Me voy a un movimiento en el que son muchísimas mujeres. Me voy a un movimiento con mis hermanas. ¿No? Es que claro, ahí está el problema de que nosotros tenemos que hacer ahí la crítica pertinente. En la URSS hubo machismo. En la URSS hubo machismo, en las repúblicas populares del bloque del Este hubo machismo, claro que sí. En Albania hubo machismo, pues claro que sí. Pero las cosas empezaron a minimizarse gracias a que la clase trabajadora estaba en el poder. Aquí ¿Vale? me parece muy curioso el caso, por ejemplo, de cuando caen los sistemas socialistas. ¿Qué pasa? De repente, el ejemplo más claro es el de la RDA. Lo hemos solido subir bastante a la cuenta de Red Planeta. Si nos seguís, seguramente lo podréis saber. Las mujeres de la RFA, cuando cayó la RDA y la RFA se zampó a la RDA, exigieron los derechos de las mujeres trabajadoras de la RDA porque eran infinitamente mejores. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que por mucho que haga el capitalismo, el socialismo siempre será una base mucho más positiva para superar estos fallos, como estas deficiencias. Como decimos, que había discriminación a la mujer, no lo vamos a negar. Pero comparando, viendo la época en la que era y cuando cayó, qué es lo que pasó cuando se van los soviéticos de Afganistán y hoy en día qué pasa, cuando cae la RDA con la mujer de la RFA, qué pasa, es simple, es que todas las mujeres que hayan vivido en un socialismo van a decir que seguramente sus condiciones materiales eran 1000 veces mejores. Y es que dato mata relato. Por ejemplo, el índice de igualdad de género en 1980 en Europa del Este era el más alto del mundo. Concretamente, el índice en aquellos años en Europa del Este se situaba en los 80 puntos, mientras que en Europa Occidental se situaba en los 70 puntos. Y entre ellos a la cabeza estaba Albania, por ejemplo. Entonces, claro, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale?
O sea, de que nosotros realmente queremos solucionar problemas. Y los países, las repúblicas populares, con sus aciertos y con sus grandes errores también, y con el revisionismo que imperaba allí también, se hicieron muchísimas cosas en favor de la cuestión de la mujer. ¿Vale? Y nosotros tenemos que trabajar y tenemos que entender que debe ser un pilar de nuestra lucha. ¿Vale? Y ya para ir terminando también, para que os deis cuenta, ¿no? De la ceguera que inunda las mentes de algunos comunistas respecto a la cuestión de la mujer, sí quería hablar, por ejemplo, de que se ha llegado a tal momento de adoptar posturas de no abolicionistas sobre la prostitución, sino, bueno, la prostitución es que es un tema complejo, ¿eh? ¿Cómo que es un tema complejo? O sea, leer por favor a Kollontai, leer el maravilloso libro de August Weber, que pues es socialdemócrata, no mismo la socialdemocracia de hoy que la socialdemocracia del principio del siglo pasado, pero bueno, August Weber, La mujer y el socialismo, o otra gente que, por ejemplo, pone en duda el aborto libre. Yo he dedicado un vídeo al aborto libre. Os invito a que echéis un vistazo a los comentarios, que os vais a sorprender. Por ejemplo, o no sé, o la defensa férrea de la familia. O sea, bueno, hay cosas que hay que superarlas, amigos. O sea, precisamente porque somos comunistas, sabemos perfectamente que estas cosas tampoco son así. Claro que no. Pero tenemos que tener una hoja de ruta. Tenemos que saber por dónde caminar. Porque si además, si llegamos a estas cosas que son primordiales, que repercuten en las mujeres en concreto, ¿vale? Eh, eh, si llegamos al momento de que incluso nosotros, los comunistas, las rechazamos, ¿cómo pretendéis que las mujeres militen en los partidos comunistas? ¿Cómo pretendéis que las mujeres no vayan al movimiento feminista? Pero si se ha llegado al momento incluso de rechazarles en nombre del comunismo porque eso es posmo, ¿vale? Se ha llegado a rechazar estas cuestiones, pero por favor, o sea, bajar a la calle, hablar con mujeres trabajadoras y decirles que legalizarías la prostitución, que prohibirías el aborto no sé, decirles esas cosas, saber qué opinan las mujeres trabajadoras. Y con esto no quiero caer en espontaneismo y en el seguidismo para clase trabajadora. Lógicamente que no, porque nosotros para algo somos la vanguardia proletaria y aspiramos a ser la vanguardia de las masas trabajadoras. Pero hay que tener en cuenta lo que opinan también. Porque es en la terrenalidad, en la práctica, lo que se ve en la terrenalidad de las ideas. O como bien decía Mao, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú quieres saber a qué sabe el pudín de pescado, tienes que probarlo. Lo mismo, si quieres saber cómo funciona el movimiento revolucionario, tienes que participar en él. Entonces, lo mismo, si quieres saber perfectamente por dónde pueden ir los tiros de la cuestión de la mujer, habla con mujeres trabajadoras. Yo no te digo que hables con mujeres burguesas, pero habla con mujeres trabajadoras. Te darán un punto de vista mucho más abierto del que tú puedes llegar a tener. Y ahí es donde muchas cegueras de muchos comunistas pueden ser superados y realmente luchar por la emancipación de la clase trabajadora. No sé si yo ya hago el discurso, no sé si tú quieres dar un discurso para acabar también. No, yo para acabar lo único que quiero decir es que Oyer y yo, los que nos conocéis, sabéis que hablamos con todo tipo de ideologías, con todo tipo de gente a pie de calle, a la cara también, que muchas veces las redes parece que nos salvaguardan, ¿no? Y cada vez que les explicamos nuestra postura para con el feminismo, para con la situación de la mujer, como por qué nos consideramos marxistas-leninistas, no feministas y tal, pero siempre desde el respeto y también valorando el trabajo que hace la otra persona, porque si ella está a pie de calle dándolo todo, pues habrá que valorárselo, aunque haya discrepancias ideológicas. Siempre que lo planteamos nos dicen, joder, pues tenéis razón, joder, pues no lo había pensado así, joder, pues entonces tampoco somos enemigos, no sé qué. Pues claro que no, ¿por qué? Porque la cosa es ver lo que hay, la realidad, bajar, hablar con la gente, como ha dicho ayer, ¿no? Probar el pudín de pescado, literalmente, como decía Mao. Entonces, lo único que decimos es no minusvaloremos el trabajo de muchas feministas, pero tampoco el trabajo de muchos comunistas. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué hacen bien los movimientos feministas para que haya tantas mujeres y intentar también aprender de ellas y aplicarlo nosotros, darles cierta seguridad y tal, pero con comentarios, como ha dicho ayer. Cuando cayó la RDA, la gente luchaba por llegar a los estándares de vida de las mujeres de ahí
Y ahora hemos pasado a decir que, bueno, que OnlyFans y la prostitución que no está tan mal, que la familia hay que defenderla en vez del amor camaradería que tendríamos que defender. Entonces, lo único que queremos es debatir. Si no es nada malo, no echemos las cosas en cara, vamos a aprender el uno del otro y ya está. Que nosotros, si llegamos a estas conclusiones, es a partir de debates, de leer, de contrastar, porque si no, no vamos a llegar a una síntesis correcta. Así que Sí, os digo que eso, que debatáis y sin ningún problema con la gente. sí, o sea, y ahora bien, lo que nos referimos no es tampoco ponernos a la zaga del movimiento feminista, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es, literalmente, para que no se nos malinterprete, es que nosotros tenemos que librar la lucha ideológica, la lucha política en contra del feminismo. Sí, claro que sí. Pero hay que observar y hacerse la autocrítica pertinente de por qué muchísimas mujeres acuden al movimiento feminista y no al movimiento comunista. Porque no solamente porque no, es que es la ideología imperante, ¿no? Algo se estará haciendo mal. También son las cuestiones exógenas y endógenas las que condiciona que literalmente los partidos comunistas, pues la presencia de muchas mujeres brille por su ausencia, desgraciadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que trabajar realmente, ¿vale? Y ya simplemente ya para terminar, lo que sí quiero decir es que ser contundentes. No hay que ceder al marxismo-leninismo, hay que defender los principios del marxismo-leninismo, hay que acercar a las mujeres trabajadoras al mundo comunista, hay que arrancarlas del feminismo, por supuesto que sí. Nosotros, pero tampoco tengáis miedo en debatir con muchísimas feministas. Entender que son feminismos y con algunos feminismos hay contradicciones irreconciliables y que son antagónicas precisamente por su esencia de clase y por su composición de la mayoritaria, que son burguesas, y hay feminismos que hay contradicciones que pueden llegar a ser antagónicas e irreconciliables, pero que en muchos aspectos, porque leen a Kollontai, porque leen a Zetkin, porque leen a Krúpskaya, a veces no son antagónicas, ni irreconciliables, son contradicciones, pero no, tal vez no son antagónicas y irreconciliables. Aprovechar y solventar eso sobre una lucha ideológica y hacerles ver realmente de que nuestra lucha es su lucha, que la lucha comunista abarca la lucha de las mujeres. Eso es lo último que quería decir ya. Espero que, bueno, que os haya gustado el coloquio, que reflexionéis, que leáis las obras, ya os digo, Origen de la propiedad privada, el Estado y la familia, Engels, La otra mitad del cielo, La mujer en la Unión Soviética, Mujer y lucha de clases y los textos de Kollontai y alguno más, de Zetkin que hemos mencionado y demás. Creo que todos están en PDF, en formato digital, así que os lo dejaremos en la descripción del vídeo, os animo a que lo leáis, que veáis los vídeos que tenemos en el canal acerca de la cuestión de la mujer, que creemos que realmente os van a ayudar y ayudan a todos, tanto a mujeres trabajadoras que no son comunistas como propios comunistas. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues, dar like, si os nuevo, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, y ya veis, entre los micros, la webcam y demás, que lo destinamos a esto. También podéis ayudarnos comprando nuestros documentos en Gumroad, que hay documentos nuestros como documentos que hemos recuperado, ¿vale? De otros autores, marxistas, leninistas. Y pasaros por el blog de entrevista, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.